Hola, queridos amigos y hermanos de Academia Cristo. Les doy la más cordial bienvenida en nombre de nuestra institución y les saludo a vuestro servidor, Andrés San Martín Arrizaga, desde Temuco, Chile. El tema que les quiero compartir en el día de hoy es la sola escritura. Hacer algunas breves reflexiones al respecto de aquel importante tema. Sola escritura, sola fe, sola gracia, etcétera, son algunos de los que podríamos llamar emblemas de las iglesias luteranas, y aunque en general deberían serlo de cualquier iglesia que se haga, o de cualquier cristiano que se considera tal. Sin embargo, lamentablemente, en muchos casos es solo eso, un emblema, tal vez un símbolo para poner en la portada de un libro, en la entrada de un templo, pero ¿conocemos realmente algunas de las implicancias en el sentido amplio del término que significa ser una iglesia que adhiera a la sola escritura? Por supuesto, nosotros como luteranos confesionales adherimos plenamente a la sola escritura. Es algo que no debería estar ni siquiera puesto en duda por cualquiera de nosotros. ¿Qué significa sola escritura? Obviamente quiere decir que ese libro que ven a mis espaldas, o aquí, ya, que llamamos Santa Biblia, Sagrada Escritura, es eso, es el único libro, solo ese libro es el libro que debe ser el origen de nuestra doctrina, de nuestra enseñanza, de nuestra predicación, nuestra única guía. ¿Por qué? No solo un tema de capricho que en algún momento se nos vino en deseo el querer tener un libro como origen de nuestra iglesia, sino porque precisamente es la palabra de Dios. O sea, no es que nosotros como iglesia, en este caso luterana confesional y por supuesto Academia Cristo, hayamos decidido que la Biblia sea sola el libro de nuestra iglesia, sino que es por sí solo el libro que ha de guiarnos y ha de liderar nuestra conducta, nuestra doctrina, nuestra enseñanza. No depende de nuestra opinión. Solo la Biblia es palabra de Dios y fin de la discusión. No es algo, insisto, que dependa de un tema de popularidad, de masividad, en lo más mínimo, sino que es la palabra de Dios, insisto, sola escritura, es la palabra de Dios en sí misma, independiente de que sea algo popular o no. Por lo tanto, quiere decir esto, que es palabra de Dios. O sea, es una frase que seguramente cualquier cristiano ha escuchado muchas veces, la vamos a seguir escuchando y ojalá así sea, pero palabra de Dios. O sea, quiere decir que todo lo que Dios nos ha querido mostrar, nos ha querido revelar en este caso está en su santa palabra, la Biblia, solo allí. Es cierto, lo demás, los libros que se pueden escribir sobre doctrina, sobre teología, pueden estar muy de acuerdo con la Biblia, pero de ninguna manera pueden estar al mismo nivel que lo que es precisamente la palabra de Dios. Por algo, precisamente a la Biblia solamente le podemos hacer llamar palabra de Dios, a la Biblia y solo a la Biblia. Pero esto implica obviamente no solo, insisto, que sea más allá de un simple emblema, sino que también sea también, tiene muchas reflexiones o muchos alcances que es bueno analizar. Por ejemplo, las implicancias obviamente doctrinales. ¿Qué quiere decir que sea sola escritura? Que hay una sola, obviamente. Y por algo hablamos de la escritura, no hablamos de las escrituras o de los 66 libros o los dos testamentos, hablamos de la escritura. ¿Qué quiere decir esto? Que a diferencia de lo que lamentablemente plantean muchos teólogos liberales modernos, bueno, principalmente desde el siglo XIX en adelante, la Biblia es toda igualmente canónica, es igualmente revelada de Dios, palabra revelada de Dios. No es que haya versículos bíblicos, por mucho que sean más bellos, tal vez estéticamente, que sean más inspirados que otros. O sea, desde Génesis 1.1 hasta Apocalipsis 23,
con los famosos versículos que tal vez son más conocidos, como por ejemplo el mismo Salmo 23, Éxodo 20, con los 10 mandamientos, el Salmo 46, que inspiró a Martín Lutero para escribir su famoso himno, Castillo fuerte es nuestro Dios, Juan 3:16, por supuesto, el relato de la resurrección, etcétera. Y por supuesto, llegando a las cartas de Pablo y el Apocalipsis, todos son igualmente canónicos. Independiente de cuál haya sido la manera en que Dios los entregó, si fue de manera directa, como lo hizo con Moisés en las tablas de la ley, por ejemplo, así como fueron las cartas que escribió Pablo a las iglesias que hoy conocemos como las epístolas paulinas, las cartas de Pablo, etc. O sea, todo el texto es igualmente canónico. ¿Y qué significa que, por lo tanto, todo el texto, insisto, hablamos de el texto, no de los textos, sean igualmente canónicos? Quiere decir que, por lo tanto, todas las doctrinas y enseñanzas que han de salir de esa Biblia, de esa sola escritura, son igualmente importantes. No hay doctrinas más importantes que otras, o unas más válidas de defender y otras que no tantos, sino que todas deben ser igualmente creídas, aceptadas por cualquier persona que se haga llamar cristiana o se considere cristiana. O sea, es cierto, la manera tal vez de sistematizar la doctrina sea por medio de temáticas más fuertes que están en algunos versículos que en otros. Pero finalmente toda la Biblia, insisto, desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 23, es totalmente revelado en igual manera por parte de nuestro Señor hacia nosotros. Por ejemplo, la principal manera de, como se dice, de dividir la doctrina cristiana, de sistematizarla, es precisamente con la ley y el evangelio. Esas son las dos grandes temáticas que vamos a encontrar a lo largo de toda la Biblia. ¿Y qué significa que la ley y evangelio en este caso sea totalmente parte del texto bíblico? De que, insisto, por ejemplo, ¿por qué sabemos del Evangelio? Por la labor de Cristo, por la gracia de Cristo. Esa fue la labor a la que vino Cristo acá a entregar, a darnos su gracia y a permitir que por medio de su sacrificio expiatorio se llevara a cabo, se nos entregara a nosotros el mensaje del Evangelio. Por lo tanto, eso está vinculado en este caso directamente con la cristología, el estudio de Cristo. Por ejemplo, hay una frase muy común de escuchar en teólogos y también en pastores, que dicen, ok, está bien, es importante la Biblia, pero a mí lo que me importa es Cristo. Y por supuesto, o sea, a usted, a mí, espero, precisamente lo que nos importe es Cristo. Pero la pregunta que viene de inmediato es, ¿cuál Cristo es el que usted y yo conocemos? ¿El Cristo que supuestamente se nos pudo haber revelado en un sueño, en una conversación o de manera directa en una conversación? Por supuesto que no. ¿Acaso es el Cristo el libro que está en algunos libros que se autoproclaman palabra de Dios? Por supuesto que no. El Cristo que usted y yo conocemos, guste o no, es exclusivamente el Cristo que aparece en la Biblia, en ninguna otra. No hay ninguna otra fuente a la cual un cristiano deba confiar para decir, esta es mi cristología, este es mi conocimiento de Cristo. Por lo tanto, no existe un Jesús, un Cristo fuera de la sola Escritura. O sea, ya imagínense tamaño concepto. Si no conociésemos de la sola Escritura, no sabríamos de ninguna manera del solo Cristo. No sabríamos de aquel Cristo que murió por nosotros en la cruz, que nos permite la salvación por gracia, etc. Por lo tanto, y si no conociéramos, por ejemplo, de la ley de Dios, tampoco sabríamos por qué Cristo tuvo que venir a pagar el precio de nuestros pecados. O sea, imagínense, por lo tanto, aceptar toda la Biblia implica aceptar que ya de inmediato muchos conceptos más que, insisto, para dejar más a la Biblia más allá de un simple, o la sola escritura, perdón, un simple emblema, una simple frase cliché para tener repetida normalmente en nuestras iglesias, en nuestros cultos. Que no está malo, insisto, tenerlo como emblema, pero debe ser mucho más que un simple emblema. Pero también otras implicancias. Por ejemplo, el creer en la sola escritura implica creer también necesariamente que Dios persevera y preserva su escritura. O sea,
Creer lo contrario significa creer que, ok, desde Moisés hasta Juan en el Apocalipsis, Dios, ok, reveló su escritura, reveló su palabra, lo que él quería hacernos conocer. Pero que simplemente, si no la preserva, quiere decir que es un Dios que no le interesó mantener su palabra hasta el día de hoy, en este caso el siglo XXI, hasta el año 2018. Por lo tanto, sería creer en un Dios que simplemente, ok, dio el trabajo de revelar la Biblia, de simplemente ahí dejarla que esté en los textos originales, y que de ahí Dios simplemente se desentendió del texto, y que no hizo nada más para que eso se mantuviese tal cual como Él lo había revelado. ¿Ese es el Dios en el que nosotros creemos, los cristianos? Por supuesto que no. Cualquier persona que se considere cristiana debe creer que, por lo tanto, Dios no solo reveló su escritura, sino también que la preserva incluso hasta el día de hoy. No me imagino a ninguno de nosotros, por supuesto, ningún luterano confesional, ni nadie de la iglesia más liberal que quieran llamarla, si es que se puede existir eso, que diga, cuando hagan una lectura bíblica, diga, esta es lo que acabamos de leer es parte de lo que alguna vez fue la palabra de Dios revelada y que tal vez puede que haya seguido preservada hasta el día de hoy. No, que es lo que decimos en nuestros cultos, o eso espero, o cuando la leemos decimos, esta es palabra de Dios. Por mucho que en este caso en castellano sea la traducción de Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, pero no por eso deja de ser palabra de Dios y infalible en todo aspecto referente a lo que Dios nos ha querido entregar. Eso de inmediato nos lleva a saber otro tema no menor, y es precisamente el milagro que hay detrás de la sola escritura. O sea, normalmente nosotros, incluso cristianos, creemos en los milagros como una suspensión del orden natural de las cosas. O sea, qué sé yo, ver, por ejemplo, si es que pudiera ser posible, ver a una persona volando, caminando sobre el aire, etcétera, o una persona que estando muerta resucitó. Ese es el concepto tradicional de milagro que tenemos. Pero el milagro a la luz de la palabra de Dios total es mucho más que eso. Y en este caso, imagínense, ¿cómo no podemos considerar que es precisamente un milagro que un libro que se escribió durante muchos siglos, que ha pasado por las más horribles persecuciones, por las más horribles destrucciones, se le ha destruido más que cualquier otro libro, se le ha perseguido más que cualquier otro libro, es a pesar de todo el libro más difundido y mantenido en el día de hoy? En ese sentido, la sola escritura, la Biblia, no tiene comparación con ningún otro texto. Ningún otro texto de la antigüedad que tiene la Biblia. Incluso si solo nos quedáramos con el Nuevo Testamento, que son los libros menos antiguos. Eh, Ningún libro tiene antiguo, digamos, de 2000 años, tiene la cantidad de copias antiguas de cientos o miles de años que existen en la Biblia. O sea, en ese sentido, la arqueología, en los textos que se van descubriendo, en vez de quitarle validez al texto bíblico, solo se lo van aumentando. Por ejemplo, nadie pone en duda cuando, incluso en el colegio se enseña filosofía, nunca se pone en duda, por ejemplo, lo que dice los libros, qué sé yo, supuestamente escritos por Aristóteles, por Platón, por Sócrates, que de hecho no escribió ningún libro, hasta donde se sabe, pero sin embargo, lamentablemente, esa gente que tanto se afana en defender a esos autores, en muchos casos no tienen problema en poner en duda el texto bíblico. Pese a que la diferencia entre la fecha en que fueron escritos esos libros hasta los manuscritos más antiguos que existen es de casi mil años, en algunos casos. Pero nadie pone, insisto, en duda que haya sido Platón el que de puño y letra escribió sus textos, el que Sócrates, el que Aristóteles, etcétera. Pero en ese sentido, por lo mismo, nosotros como cristianos, que sí llamamos a la Biblia palabra de Dios, que creemos en la sola escritura, con mayor razón debemos creer que precisamente esa palabra de la cual hablamos está preservada desde que fue inspirada hasta el día de hoy. Insisto, todo eso no lo podemos considerar, no podemos tener otra palabra sino precisamente un milagro, el poder de Dios actuando para preservar su palabra hasta el día de hoy. Insisto, incluso solo en el siglo XX, ningún otro libro ha sido tan perseguido, tan asediado, tan destruido, etcétera, que la Biblia. Sin embargo, ahí está presente, cambiando la vida de toda la humanidad hasta el día de hoy.
Por lo tanto, en ese sentido, sin la sola escritura, ya que el Cristo que nosotros conocemos, sin la sola escritura no existe, por ejemplo, no podría, si es que fuese posible, insisto, existir algo llamado la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia cristiana, por algo se llama así, iglesia cristiana. La iglesia que se debe a Cristo. Y el Cristo, insisto, como lo decía al principio, el Cristo que nosotros conocemos es única y exclusivamente el Cristo de la Biblia. Y es el único que nos debería interesar también. Algunos, como profesor, como teólogo, me han preguntado en más de alguna ocasión, ¿y por qué Cristo no se mantuvo en la tierra y no se mantuvo vivo eh, enseñando o continuando con sus enseñanzas? Pues si bien no vamos a encontrar tal vez un versículo bíblico que expresamente nos responda a eso, pero con toda seguridad, piensen, Cristo en ese sentido, al irse él corporalmente en el día de la ascensión, luego de entregar eh, la gran comisión, en lugar de hacerse ausente, pasó precisamente, gracias a la sola escritura, a la Biblia, se hizo presente. Mientras que estando en la tierra, él podía estar limitado solamente a unos cuantos discípulos, a unos cuantos seguidores, aunque hubieran sido un par de miles. No, habría sido solo eso. En cambio, al tener la Biblia, la Escritura, inspirada y sustentada por su Santo Espíritu, Cristo se hace presente con nosotros hasta el día de hoy. No se limitó solamente a unas cuantas personas en Judea, en Samaria, en Jerusalén, etcétera, sino que ahora está con nosotros, como es el caso mío, en el país más al sur del mundo, en Chile, así como lo puede estar más al norte del mundo, allá en Alaska, Canadá, así como en cualquier parte del mundo, para usted y para mí. Ya Cristo entonces, al estar presentado en la Biblia, no está limitado a cadenas de tipo geográfico de ningún tipo. Por lo tanto, debemos creer, insisto, que la sola escritura es un reflejo de Dios actuando en la humanidad y, por supuesto, también en nosotros. Insisto, recordar, agradecer que Dios nos ha permitido mantener hasta el día de hoy este mensaje tan bello que es la Sagrada Biblia, la sola escritura. Y por todos los motivos que ya les acabo de entregar, no tenerlo simplemente solo como un emblema, sino también incluso como un motivo de gratitud a Dios, porque ha tenido a bien que un Dios que no tenía la obligación de rebelarse de ninguna manera ante un ser humano pecador, rebelde en contra de él, a pesar de eso, Dios se ha revelado en nosotros hasta el día de hoy por medio de la Biblia. Insisto, no creer que solamente, como lo dicen algunos, la Biblia es palabra infalible de Dios, es sola escritura en su momento de revelación, o sea, en otras palabras, lo que Dios le dijo, o las palabras que escribió literalmente Moisés, las palabras que escribió literalmente Pablo, Mateo, etc. No, es tan palabra de Dios hoy, siglo XXI, como lo fue en ese momento. Creer lo contrario, insisto, sería creer que aceptar a un Dios que simplemente entregó su palabra y de ahí se quedó nada más esperando, bueno, veamos qué pasa. Pero ese, por supuesto, de ninguna manera es el Dios en que espero usted, y por supuesto de ninguna manera yo y nosotros, y Academia Cristo, Iglesia Luterana Confesional, creemos. Creemos en un Dios que sustenta su palabra, no solo la revela, sino que, insisto, la sustenta y la persevera. Nosotros, de hecho, si estamos aquí, somos precisamente una muestra de eso. Así que recordemos, solo la Escritura, solo la Biblia es nuestra única fuente doctrinal, nuestra única manera de conocer a Cristo, a Dios verdaderamente tal como Él ha querido revelarse. No más, no menos. Solamente, por algo la palabra es bastante elocuente, sola escritura, no necesita de ningún acompañamiento más. Ese fue precisamente el mensaje que redescubrió la reforma de Lutero a partir del siglo XVI en adelante. Y espero, anhelo de todo corazón, que siga siendo lo que sustenta nuestra iglesia y a nuestras vidas como cristianos hasta el día de hoy. Y lo siga siendo todo el tiempo que Dios nos permita estar acá. Que Dios le bendiga, muchas gracias y les esperamos en una próxima oportunidad.